La presión sobre Nicolás Maduro ha alcanzado un punto de no retorno. La reciente decisión de Estados Unidos de declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista y de señalar directamente al presidente venezolano como su líder no solo redefine la narrativa internacional en torno a Venezuela, sino que coloca al mandatario en el mismo plano que algunos de los criminales más perseguidos en las últimas décadas. La medida anunciada con fuerza desde Washington habilita a los organismos de inteligencia y a las fuerzas militares estadounidenses a desplegar recursos extraordinarios contra Maduro y su círculo cercano. De hecho, para la Casa Blanca, el régimen venezolano ya no es únicamente un problema político o diplomático, es ahora una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. La historia reciente ofrece paralelismo inquietante. El caso de Manuel Antonio Noriega, capturado en Panamá por fuerzas estadounidenses en 1989, resuena en la memoria de Maduro. También las operaciones contra figuras como Osama Bin Laden, Saddam Hussein y Qasem Soleimani, todas ellas marcadas por la contundencia y determinación de Washington al considerar que ciertos líderes representan riesgos inaceptables para la estabilidad global. Estos ejemplos no solo son referencias lejanas, para Maduro se convierten en recordatorios tangibles de que el poder absoluto puede desmoronarse en cuestión de horas y que el aislamiento internacional es la antesala de la caída. El peligro para Maduro no proviene solo de Washington. En Venezuela, el malestar ciudadano se expande como una marea incontenible. A pesar de la represión y el control militar, crecen las expresiones de descontento y la organización cívica. Los venezolanos, acostumbrados a la prudencia y al sigilo, acumulan fuerzas para un punto de quiebre que podría cambiar el rumbo de la historia reciente del país. La sostenibilidad del régimen depende cada vez más de un grupo reducido de militares que aún lo respaldan, aunque muchos de ellos lo hacen más por miedo o conveniencia que por lealtad ideológica. El dilema es evidente. Cuando ese apoyo se resquebraje, Maduro quedará solo frente a una sociedad que exige justicia y libertad. Maduro enfrenta un dilema clásico de los regímenes autoritarios: rendir el poder o enfrentar un final abrupto y violento. Su permanencia ya no es solo un problema interno de Venezuela, sino un asunto global que involucra tráfico, terrorismo y geopolítica. Cada día que se aferra al cargo, el mandatario acerca a su país al abismo y asimismo a un destino similar al de aquellos líderes que ignoraron las señales de su ocaso. This is not a legitimate presidency. This is a narco-terrorist. And he must be brought to America to face justice. And despite our country having seized $700 million of Maduro-related assets, including 2 multi-million-dollar planes, multiple homes, cash, jewelry, racehorses, all connected to him, his reign of terror continues. El mensaje desde Estados Unidos es inequívoco. Maduro es considerado traficante, violador de derechos humanos y amenaza internacional. Bajo esa premisa, no hay espacio para el olvido ni para la negociación cómoda. La salida pacífica todavía existe: reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, renunciar y permitir la construcción de Venezuela. Sin embargo, la soberanía y el miedo parecen más fuertes que la sensatez. En el horizonte se dibujan dos opciones: rendir el poder o enfrentar el peso de la justicia internacional. La historia reciente enseña que quienes eligieron la segunda opción pagaron un precio muy alto. El cerco se amplió desde América Latina. El 14 de agosto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de grupos terroristas y ordenó a su Centro Nacional de Inteligencia investigar sus nexos con organizaciones criminales que operan en su país. Y ahora, Paraguay se suma a la lista. El Senado aprobó declarar al Cártel de los Soles como grupo terrorista y solo falta la firma del presidente Santiago Peña para que sea oficial. Como parte de esa estrategia, Asunción recibió de Taiwán la donación de 4 helicópteros multipropósito para combatir el tráfico. Se espera que más países latinoamericanos adopten medidas similares en los próximos días. En Madrid, el partido Vox registró una proposición no de ley para que la Unión Europea declare terrorista al Cártel de los Soles, argumentando que no solo trafica drogas, sino que también participa en trata de personas, extorsiones, secuestros
y asesinatos selectivos. Santiago Abascal fue aún más lejos, señalando: Maduro es un narco mafioso, Zapatero es su jefe de marketing en Europa y Pedro Sánchez, el jefe de gabinete del jefe de marketing del fugitivo que dirige un cártel del narcoterrorismo. El mensaje es claro: Maduro y su red delictiva ya no enfrentan únicamente a Estados Unidos, sino también a gobiernos regionales que hasta hace poco se mantenían en silencio. Nicolás Maduro pidió respaldo público y militar a los pueblos rebeldes de América Latina, el Caribe y África para enfrentar lo que llamó una ofensiva militar y política de Estados Unidos, y aseguró que Venezuela dispone de más de 4 millones de milicianos listos para defender la nación. Rusia, China, Irán, Cuba, Colombia, Brasil y hasta el gobierno saliente de Bolivia ha fijado posiciones distintas frente a la creciente opresión internacional contra Nicolás Maduro, pero con un eje común: el rechazo a una intervención militar o a medidas unilaterales de Estados Unidos. Moscú ha reforzado su alianza con Caracas mediante un acuerdo de asociación estratégica y utiliza el vínculo como contrapeso geopolítico frente a Occidente, enmarcándolo en cooperación energética y militar diplomática. Pekín, por su parte, ha criticado los despliegues militares estadounidenses en el Caribe y se ampara en el principio de no intervención mientras sostiene relaciones económicas con Venezuela. Teherán se ha solidarizado abiertamente con Maduro, condenando las sanciones y la recompensa millonaria por su captura como actos de intervencionismo y advirtiendo de consecuencias en caso de acciones coercitivas. Cuba, uno de los aliados más fieles del chavismo, ha denunciado las medidas de Washington como una agresión ilegítima, reafirmando su respaldo político y diplomático al régimen. Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, ha marcado una línea particular. Aunque dice no apoyar a Maduro, ha advertido que cualquier ataque militar externo contra Venezuela afectaría la estabilidad regional. Apuntando como Medellín, ojo, porque se excluye la juventud venezolana, migrante. Si invaden a Venezuela, los números se nos triplican. Y si invaden a Venezuela, el precio del petróleo baja de $50 y Ecopetrol quiebra. Yo estoy intentando Ecopetrol quiebra si el precio internacional del petróleo son $50, demostrado técnicamente. Brasil y Bolívia no esconden su preocupación. Mas eu acho que a não intervenção é fundamental. Não intervenção são princípios basilares da política externa brasileira. Isso vem de Afonso Arinos de Melo Franco, da UDN, Santiago Dantas, do PTB. Isso é uma coisa histórica, até durante o período de governo militar, o Brasil agiu sem nunca aceitar a ideia da intervenção. En días pasados expresamos nuestra solidaridad con el hermano presidente Nicolás Maduro ante las irrespetuosas acciones de Estados Unidos. Consideramos que poner precio a la captura de un jefe de Estado democráticamente elegido es una afrenta, un acto inaceptable de injerencia y un acto directo, un ataque directo más bien a la soberanía de nuestros pueblos. La narrativa de resistencia que intenta construir con llamados a los pueblos rebeldes contrasta con la realidad de un régimen debilitado, sostenido por la fuerza militar y la represión interna. El tablero internacional ya no lo percibe como un simple gobernante autoritario, sino como un actor del crimen organizado transnacional, con todo el peso que ello implica en términos de sanciones, persecuciones y posibles operaciones militares. El desenlace parece inevitable: o cede ante la presión interna y externa para dar paso a una transición pacífica, o se aferra al poder a riesgo de repetir los finales abruptos y violentos de otros líderes que confundieron resistencia con supervivencia. Lo único claro es que el tiempo, dentro y fuera de Venezuela, ya dejó de jugar a su favor.